según San Marcos, en el capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 1. Es una lectura un poquito larga, es un pasaje de varios versículos, pero vamos a leerlo para que podamos tener una idea de todo lo que el texto nos está diciendo. Dice en el versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a orar. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, Señor. Gracias porque has tenido, Señor, con nosotros tanta misericordia. Nos has dado, Señor, una vez más la oportunidad de despertar con vida. Un día más, Señor, que tus misericordias se han manifestado y se han renovado hacia cada uno de nosotros. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, a recibir lo que tú tienes para hablarnos el día de hoy, Señor. Te pedimos que tomes control en nuestro corazón, en nuestros oídos, que podamos recibir esta palabra y que podamos ponerla por obra todos los días de nuestra vida.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta historia es una historia muy conocida en los evangelios. Es una de las pocas historias que está en los 3 evangelios sinópticos. Los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son muy parecidos en sus narrativas y comparten algunas historias, los 3. Una de esas historias es la historia del encuentro que Jesús tiene con este personaje. La diferencia más significativa, la más notoria tal vez que podemos encontrar, es que Mateo nos dice que eran 2 endemoniados, y encontramos tanto en Marcos como en Lucas se nos habla de una sola persona. No quiere decir, ¿verdad?, que los evangelios estén incurriendo en alguna contradicción. Más bien, tanto Marcos como Lucas se están enfocando, están haciendo se llama una condensación. Se están concentrando en lo más importante del asunto. O sea, probablemente eran 2, pero uno de ellos era el caso más sobresaliente. Lo más probable es que el otro solamente andaba por ahí de chismoso, ¿verdad? El diablo. El caso es que dice que Jesús llegó a ese lugar. Jesús estaba con sus discípulos, recuerde, en Galilea, y cruzó en una barca con sus discípulos. Cuando dice aquí que cruzó el mar, se está refiriendo al mar de Galilea, que en realidad no era un mar, era un lago muy grande que estaba ahí estaba en el camino exactamente del río Jordán. Se formaba este lago, un lago muy grande que era conocido como el mar de Galilea. Era un lago de agua salada. Es un lago, todavía existe, donde la región de las costas de ese lago se dedican a la pesca. Es una fuente muy importante de la economía de ese lugar. Y Jesús llega a ese lugar. Jesús viene después de unas situaciones ahí que tuvo en Galilea, como que el Señor dice: vamos a dejar que se enfríe tantito aquí el asunto en Galilea y vamos a cruzar al otro lado. Cruzaron a una provincia que se llamaba Decápolis. Era la única provincia de Judea en ese momento que no estaba bajo la administración de los hijos de Herodes. O sea, era una provincia, aunque pertenecía al país, era una provincia que era considerada extranjera. Era un lugar, aunque en el mismo país de Israel en ese momento había, podemos decir, una frialdad, había cierta oscuridad espiritual, pero en ese lugar a donde Jesús fue con sus discípulos, era un lugar en donde no había ningún rastro del temor de Dios. Era un lugar que era, digámoslo así, tal vez un 20% de personas que creían en Dios, pero un 80% de personas que no tenían temor de Dios. Pudiéramos decir que en la otra orilla era al revés, ¿verdad? Tal vez había un 20% de personas que no tenían temor de Dios y un 80% que sí lo tenían. Pero Decápolis era un lugar predominantemente extranjero, ¿ah? Solamente unos pequeños rastros de gente descendientes de judíos.
Pero Jesús va ahí con sus discípulos. Y en esta historia vamos a encontrar la historia de cómo llega el evangelio a la vida de un hombre y de su comunidad, de su familia, de su pueblo, pues. Este hombre que la Biblia nos describe aquí, dice, si usted lee los tres relatos, va a encontrar que se complementan entre sí. Algunos van dando unas características que otros no. Por ejemplo, Mateo dice que este hombre endemoniado era sumamente violento, que nadie podía pasar por ese lugar donde él estaba porque correteaba a la gente. Salía, dice la Biblia, de los sepulcros. Las supersticiones siempre nos van a decir, ¿verdad?, que en donde está el panteón, ahí espantan. Siempre, en cualquier lugar, eso es universal. Siempre la gente va a relacionar los panteones con el miedo, ¿verdad? Y dice que ese hombre habitaba en los sepulcros y estaba completamente fuera de sí. Solamente hay unos cuantos casos que la Biblia nos plantea como el de este hombre. Este, sin duda, es el más sobresaliente. Este hombre, dice la Biblia, que estaba completamente poseído por demonios. Esto no quiere decir, escúcheme, que toda la gente que no es cristiana está poseída por demonios, ¿no? La gente que no es cristiana vive bajo la influencia directa de los poderes de las tinieblas a través del sistema en el que vivimos, a través del mundo. Pero no toda la gente está endemoniada, ¿ok? Aquí está hablando de un caso muy particular. No dice la Biblia cuál era la razón, pero sí dice que este hombre estaba completamente poseído y dominado por los demonios, de tal manera que cuando este hombre hablaba, no hablaba él. Dice la Biblia que hablaban los demonios. Los demonios hablaban con Jesús. Jesús los describe. Aquí dice la Biblia que Jesús se dirige al hombre, bueno, no al hombre, al espíritu que está dentro del hombre, y se dirige a él como espíritu inmundo. Y la expresión espíritu inmundo nos da la idea de un ser que está relacionado con lo sucio, con inmundo es lo contrario a santo. Inmundo es algo que está contaminado, algo que está sucio, algo que es impuro. A eso se refiere. Los espíritus inmundos. Hay muchas teorías, hermano, que usted va a escuchar acerca del origen de los demonios y de los espíritus inmundos. Una de las teorías que hay que dice que los demonios son los ángeles que fueron expulsados del cielo cuando Satanás se rebeló, ¿verdad? Dice la Biblia que engañó a la tercera parte de los ángeles y fueron expulsados, los siguieron y fueron expulsados junto con él, ¿verdad? Otras personas dicen, hay otra teoría también muy fuerte que dicen que esos no son sino ángeles caídos, pero que el verdadero origen de los demonios y de los espíritus inmundos era seres que existían en este mundo antes de que Dios creara al ser humano. Entonces, cuando Dios crea al ser humano, lo hace en un lugar, ahí en Edén, en un lugar donde Dios restauró el orden. El libro de Génesis comienza diciendo que Dios creó los cielos y la tierra, pero la palabra crear que se usa ahí, la palabra hebrea que se usa ahí cuando dice crear, no quiere decir que lo creó de la nada, sino quiere decir que lo sacó, lo sacó a la luz porque estaba oculto, estaba en medio del caos, ¿no? Muchas teorías apuntan a que
antes de que el hombre existiera en la tierra, antes que Dios creara a los seres humanos, había otro tipo de criaturas aquí en la tierra. Y porque esta tierra, eso sí quiero decirle, en esta tierra el que vivía antes que Adán existiera era Satanás. A él le fue dado este lugar. Este era, por decir así, su rancho. Aquí Dios lo puso. Aquí Dios le dijo: este es tu rancho y aquí tú vas a vivir y aquí tú vas a trabajar y vas a... Cuando él sube al tercer cielo, porque él tenía libre acceso para subir al tercer cielo, y se revela, quiere ser igual que Dios, y el Señor lo expulsa. Y dice la Biblia que él vino a esta tierra. Hay mucha gente que dice: ay, ¿por qué Dios lo mandó aquí a la tierra? ¿Por qué Dios no lo mandó a otro lugar? No, Dios, no es que Dios lo haya mandado aquí, es que aquí él vivía. Dios le restringió el acceso al tercer cielo. Ahora él ya no puede ir al tercer cielo cada vez que él quiere, sino solamente cuando Dios lo llama. ¿Ok? Pero él vivía aquí, entonces él regresó aquí. Y todo apunta, muchas cosas apuntan en la Biblia a que hubo una especie de cataclismo universal parecido al diluvio, y todos esos seres que vivían murieron, pero sus espíritus, sus almas quedaron vagando, y esos son los espíritus inmundos o demonios. Porque en la Biblia nos dice que esos espíritus inmundos o demonios no pueden sentirse en paz si no están dentro de un cuerpo. En una de las parábolas que Jesús enseña, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares desérticos y no encuentra reposo, y entonces decide volver. Y el espíritu inmundo dice: volveré a mi casa. O sea que ellos consideran al cuerpo de una persona como su casa. No pueden estar en paz si no están dentro de un cuerpo. O sea, si no están en un cuerpo, andan, como decían antes las personas allá en el rancho, andan en pena. Y aquí una vez más nos deja ver la palabra de Dios que estos demonios, cuando vieron que Jesús los iba a expulsar, le dijeron: al menos déjanos ir a esos cerdos que están ahí. Por lo menos aquí en Marcos dice que le rogaban, en el versículo 10, le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. En el evangelio de Lucas y en el evangelio de Mateo dice que el demonio les dijo: no nos mandes al abismo. El abismo es una prisión en donde hay algunos espíritus inmundos que están ahí prisioneros. Y este demonio le dice a Jesús: te ruego que no nos mandes ahí todavía. Dice: no vengas a atormentarnos antes de tiempo. Y entonces Jesús les permite ir a los cerdos, y esto tiene una razón de ser, ahorita lo vamos a ver. Pero el caso es que cuando los demonios salen, dice la Biblia que había gente que estaba cuidando los cerdos, perdón. Y cuando los demonios salen y entran en los cerdos se ponen como locos y se precipitan al mar, al lago, se despeñan hacia el mar y se ahogan, se mueren. Y las personas que estaban cuidando los cerdos pues vieron todo, se dieron cuenta de todo y corrieron a la ciudad a dar aviso. Fueron a avisar a la ciudad. Cuando la gente de la ciudad viene, dice que se llevaron una sorpresa muy grande, porque encontraron al hombre que había estado endemoniado, dice la Biblia aquí, en su juicio cabal. O sea, había recuperado el juicio, había recuperado la cordura, estaba completamente consciente. O sea,
no es que estaba loco, no es que la mente se había perdido, es que estaba completamente poseído por demonios. Y cuando lo encuentran actuando como una gente normal. Probablemente nunca lo habían visto actuar como una gente normal. Nunca lo habían visto. El Evangelio de Lucas dice que lo encontraron a los pies de Jesús. Y eso quiere decir que estaba atento, escuchando la enseñanza de Jesús. Eso no hubiera podido suceder mientras este hombre hubiera estado endemoniado. Pero ahora estaba completamente libre. Y ahora él podía poner atención. Ahora él podía escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Y escuche esto: toda persona en su sano juicio, vamos a suponer por un momento que eso sucede aquí en Veracruz, que el endemoniado que está ahí, que violento, dice la Biblia, no lo podían dominar, lo amarraban, lo encadenaban, rompía las cadenas, se hacía, dice que andaba por los montes aullando, gritando como un animal, se lastimaba con piedras, se golpeaba con piedras. Y ya toda la gente estaba cansada, nadie podía pasar por esos caminos porque era un problema. Y de repente un día alguien dice: algo le está pasando a esta persona. Y cuando un grupo de personas va, lo encuentran. ¿Cómo se imagina usted que había estado ese hombre? Dice la Biblia que estaba completamente desnudo. Debe de haber estado sucio, muy sucio. Debe de haber estado muy barbón, ¿verdad? El pelo muy largo, la barba muy larga, lastimado, ¿verdad? Porque dice que se lastimaba con piedras. Lo amarraban con cadenas y con grilletes, o sea, le ponían una especie de esposas y las rompía. Entonces eso quiere decir, aunque una persona que está poseída por demonios tiene una fuerza sobrenatural, pero el cuerpo humano sigue siendo el mismo. Entonces lo más probable es que este hombre haya tenido heridas muy serias de cuando estaba encadenado y rompía las cadenas. Y cuando llega la gente a ver lo que estaba pasando, probablemente lo encontraron bañado, rasurado, vestido, perfumado y sentado a la mesa como cualquier persona, escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, la reacción de cualquier persona en su sano juicio hubieran dicho: ¿quién hizo esto? Jesús. Él, que está aquí, que se llama Jesús, hizo esto. Hubieran dicho: hombre, bienvenido, pasa, ¿verdad? Te vamos a hospedar en el hotel que tú quieras aquí en la ciudad, y tú y tu gente, ¿verdad? Los vamos a invitar a comer donde quieran. Oye, nos aliviaron de este mal tan grande, ¿verdad? Y no solamente eso, sino le hubieran dicho: oye, tenemos otra cantidad de gente enferma, nos puedes ayudar también, ¿verdad? Para ver si los puedes sanar, orar por ellos, algo así. Pero dice la Biblia que la reacción de esta gente, la reacción inmediata de ellos fue que le pidieron a Jesús que se fuera de ahí lo más rápido posible. Le dijeron: por favor, vete, no te queremos ver ni en los alrededores de aquí, vete por favor. Lo corrieron. Le dijeron: no queremos que estés aquí. En el Evangelio de Lucas dice que tuvieron temor, tenían mucho miedo de lo que había sucedido. Ahora, este hombre endemoniado, bueno, vamos a decirle el ex endemoniado, porque ya no estaba endemoniado. El ex endemoniado
quiso seguir a Jesús. Le dijo, cuando vio que Jesús se iba, le dijo, oye, yo me voy contigo. Y nuevamente podríamos pensar que Jesús le pudo haber dicho, sí, hombre, vámonos, súbete. Pero contrario al pensamiento lógico, Jesús le dice, no, no puedes ir con nosotros. Te tienes que quedar. Y le dice Jesús, a partir de hoy tienes una tarea: contarle a la mayor cantidad de gente posible todo lo que Dios hizo hoy por ti. No sabemos cuánto tiempo haya estado Jesús con este hombre mientras la gente del pueblo llegaba. Probablemente estuvo ahí gran parte del día con él. Lo cierto es que Jesús le dice a este hombre, tienes una tarea a partir de hoy: platicarle a la mayor cantidad de personas que puedas, desde aquí hasta que te mueras, lo que Dios ha hecho contigo el día de hoy. Y este hombre hizo lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora, ¿por qué Jesús no se quedó? ¿Por qué Jesús pudo haber hecho muchas cosas? En primer lugar, se pudo haber resistido. Pudo haber dicho, ¿y por qué me voy a ir? Yo tengo derecho de estar aquí. O también pudo haberle dicho a los discípulos, ¿verdad? No, ustedes no se dejen, no nos vamos a ir de aquí. O caso contrario, le pudo haber dicho al hombre, ¿sabes qué? Vámonos, vente con nosotros. Pero Jesús no actuó así, y le voy a decir por qué. Esta historia, yo sé que es muy atractiva porque habla acerca de cosas que a veces nos despiertan mucho la curiosidad. Y sí, es un hecho, pero detrás de esta historia, la Biblia nos está enseñando, el Señor nos está enseñando cómo es que el Evangelio llega y por qué llega el Evangelio a la vida de una persona. La razón por que Jesús fue a ese lugar es porque Él sabía que había un hombre ahí que tenía una necesidad y que no iba a haber nadie más que pudiera ayudarlo. Y es más, el mismo hombre por sí mismo no era capaz de buscar ningún tipo de ayuda. Entonces, este hombre que se encontraba en esta condición, yo me imagino, usando un poco el sentido común, que cuando Jesús llegó a ese lugar, la barca llegó, pues a ese lugar era al que llegaban todas las embarcaciones. Debe de haber habido un letrero, o debe haber habido alguien ahí en ese lugar que dijera, tenga cuidado, no vaya por este camino porque hay un loco. O pudo haber habido un letrero que dijera, váyase por este camino si quiere llegar bien a la ciudad. ¿Por qué razón cuando Jesús llega a ese lugar se encamina exactamente por el lugar en donde este hombre estaba? Por el lugar donde nadie pasaba nunca, por el lugar donde nadie quería pasar nunca. Eso nos habla de que Jesús fue a ese lugar directamente para tener un encuentro con este personaje. Si Jesús hubiera querido llegar a la ciudad primero, hubieran rodeado, hubieran evitado pasar por donde este hombre estaba y hubieran llegado a la ciudad sin ningún problema. Antes de entrar en esta historia, antes de que la Biblia, el Evangelio hable acerca de esta historia, igual en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, vamos a encontrar un pasaje que, y de igual manera, es muy interesante y ha sido un pasaje, ¿verdad?, tema de sermones, de canciones, de escenas muy impactantes en muchas películas, y es el pasaje donde Jesús calma la tormenta. Antes de llegar a la tierra de los Gadarenos,
Jesús y sus discípulos, cuando iban en camino hacia ese lugar, se desató una tormenta. O sea, desde antes que ellos llegaran, ya había las fuerzas de este mundo estaban intentando impedir que Jesús con sus discípulos llegaran a ese lugar. O sea, Jesús con sus discípulos entran en la barca y comienzan a cruzar el mar de Galilea con tal naturalidad que la Biblia dice que Jesús se duerme. Jesús se durmió. Y de pronto se desata una tormenta. Iban a bordo de esa barca por lo menos 4 personas que estaban experimentadas en la navegación de ese mar. O sea, no eran nuevos. Ellos ya sabían lo que era navegar en esas aguas y muy probablemente ya sabían lo que era enfrentar una tormenta en esas aguas. Ellos sabían, ¿verdad? Un marinero que ya está experimentado, que ya ha visto tormentas, que ya ha visto olas grandes, no se asusta tan fácilmente. Ahora, ¿cómo sería esta tormenta que dice la Biblia que los discípulos entraron en pánico y se sorprendieron de que Jesús estuviera dormido en la popa del barco, o sea, en la parte de atrás del barco, y lo fueron a despertar? Le dijeron: Señor, levántate porque el barco se va a hundir. Y cuando Jesús se levanta y ve la tormenta, ve las olas, y dice la Biblia que reprende la tormenta, reprende a los vientos y al mar, y en ese mismo instante la tormenta se calma y el mar vuelve a la tranquilidad. Se hizo una bonanza, dice la Biblia, y comenzaron y continuaron su navegación sin ningún problema. Y los discípulos se espantaron y dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, si usted ve la sorpresa de los discípulos, eso nos da a entender que los discípulos no esperaban que Jesús calmara la tormenta. Entonces, ¿por qué despertaron a Jesús? Lo despertaron para que no se ahogara, porque ellos creyeron que el barco se iba a hundir. Ellos dijeron: Señor, levántate y a ver de dónde te agarras. Señor, levántate y búscate un salvavidas, búscate una tabla, búscate algo, porque el barco se va a hundir. Y entonces Jesús se levanta y calma la tormenta. Y después que calma la tormenta, todos los discípulos estaban así, con los ojos abiertos y la boca abierta, espantados. Y entonces Jesús les dice: entonces, ¿para qué me despertaron? Si se espantan de esto, entonces ¿a poco me despertaron porque pensaron que se iba a hundir el barco? ¿Verdad? Hasta probablemente Jesús les hizo ahí una clase de broma. Cuando llegan, hermano, a la orilla, los discípulos ya, desde que ponen un pie en tierra, ya iban impactados, ya iban impresionados por lo que Jesús había hecho. Y le voy a decir algo, hermano: cuando el mensaje del evangelio es llevado a un lugar, cuando usted se propone predicar el evangelio a una persona, a una familia, en un lugar determinado, quiero decirle algo: el mundo es una gran tormenta. El mundo es una tormenta que va a tratar de impedir que el mensaje del evangelio llegue a cualquier lugar donde usted quiera llevarlo. La naturaleza del mundo actual va en contra del evangelio de Jesucristo, completamente en contra. Usted no va a encontrar en ningún lugar que usted diga: bueno, vamos a predicar el evangelio en un lugar X, en el lugar que usted quiera, y usted diga: bueno, vamos a mandar una iglesia, vamos a abrir una iglesia,
Vamos a mandar, ¿verdad?, un equipo de personas que van a estar, vamos a mandar unos pastores y vamos a mandar un equipo de personas que van a estar ahí apoyando y vamos a enviarlos a tal ciudad. Usted nunca va a encontrar que cuando ese equipo evangelístico llegue a esa ciudad, usted nunca va a encontrar que los van a estar esperando en el aeropuerto con una alfombra roja, que los van a estar esperando una orquesta, ¿verdad?, dándoles la bienvenida. No les va a tocar. Y entonces, hermano, aquí le quiero hacer una pregunta entre paréntesis. ¿Alguna vez eso le recuerda a alguien? ¿A quién reciben así cuando vienen en avión? Dígalo sin miedo, al Papa. Bueno, le voy a decir algo. Alguien dijo una vez: si al mundo le encanta tu evangelio, entonces ese no es el evangelio de Jesús. Porque en ningún lugar del mundo el mundo te va a aplaudir y te va a recibir con fanfarrias cuando tú vayas a predicar el evangelio de Jesucristo. El mundo está hecho de tal manera que se opone al evangelio. No estoy hablando del mundo, del planeta. Estoy hablando del sistema de pensamiento que gobierna el mundo. Estoy hablando del sistema, de ese sistema de pensamiento que dice menos iglesias y más escuelas. Ese sistema de pensamiento que dice menos pastores y más maestros, menos pastores y más doctores. ¿Verdad? Ese sistema de pensamiento que dice que la iglesia, que la fe es el cáncer más grande que le ha hecho daño a la humanidad. Sí, el mundo piensa así. Hace un tiempo una persona publicó ahí en internet y dijo esas palabras precisamente: la fe, la religión es la que más daño le ha hecho y ha obstaculizado el avance de la ciencia y la tecnología. Y otra persona le respondió ahí en los comentarios y le puso una lista de todos los más grandes científicos, filósofos y pensadores que ha habido en la historia de Occidente, y todos en su gran mayoría han sido cristianos. Todos en su gran mayoría han sido hombres de fe. Pero el mundo cree lo contrario. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer, o le han hecho creer al mundo lo contrario. Nos han hecho creer, ¿verdad? Hubo un hombre muy famoso, Karl Marx. Él dijo: la religión es el opio de los pueblos, el opio de la gente. El opio es una droga que se usaba en los hospitales de guerra cuando los soldados llegaban heridos de muerte, que ya no se podía hacer nada por salvarlos. Lo único que se hacía era que le administraban opio para que dejaran de sentir dolor y entonces su muerte fuera más tranquila, ¿verdad? Fuera una muerte menos cruel. Y entonces Karl Marx decía que la religión es el opio de la gente, o sea que solamente la gente usa la religión para dejar de sentir el dolor de vivir la vida, ¿verdad? De vivir en este mundo, para que ya la gente no sufra tanto, se consuelan con la religión. Pero la palabra de Dios dice que esto no es así, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. La Biblia nos enseña que lo que Dios quiere para nosotros es que no nos ajustemos a las corrientes de pensamiento de este mundo, sino que en lugar de eso ajustemos nuestra mente a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando una persona ajusta su mente, sus pensamientos a la voluntad de Dios, hermano, podemos ver todas las cosas con mayor claridad. Podemos ver todas las cosas con mayor claridad. El mar de Galilea se agitó de una manera sobrenatural cuando Jesús y los discípulos iban a compartir el evangelio.
Cuando usted se dispone a compartir el evangelio con la gente que está a su alrededor, va a encontrar que el mundo está lleno de obstáculos. Va a encontrar que el mundo, hermano, está hecho para pecar. Había una historia muy antigua, hace muchos años, de unas personas que encontraron una escalera que estaba apoyada en la tierra, pero no se veía, era muy alta y no se veía en dónde estaba, en qué estaba recargada la escalera, de tal manera que parecía que estaba solamente suspendida así en el aire. Y entonces dijeron: vamos a averiguar qué hay arriba, dónde está apoyada la escalera. Intentaron subir, pero todos los que intentaban subir se caían. Nadie podía subir la escalera. Intentaban subir y cuando subían 3 o 4 peldaños se caían. Y entonces buscaron a un hombre que pudiera saltar muy alto. Y entonces este hombre lo llevaron, saltó y logró llegar a una parte muy alta de la escalera. Pero cuando ya estaba en la escalera, desde allá arriba se cayó. Y entonces dijeron: no puede ser, no hay manera de averiguar qué hay arriba de esa escalera. Y entonces contrataron a una persona que saltara desde un avión con un paracaídas y pudiera aterrizar, pudiera llegar a la parte de arriba de la escalera. Y el avión subió lo más alto que pudo después de muchos intentos. Y cuando este hombre saltó, llegó a la parte más alta de la escalera. Y cuando llegó a la parte más alta y se agarró muy fuerte para no caerse, encontró un sobre con una carta y la abrió y lo leyó y dijo: esta escalera solo sirve para bajar. Y entonces bajó caminando la escalera normal. ¿Y qué es lo que esta historia nos enseña? Que el mundo, hermano, está hecho para pecar. El mundo, el sistema de pensamiento de la gente no está hecho para buscar de Dios, está hecho para pecar. Si usted peca, si usted vive una vida de pecado, el mundo lo va a ver como alguien normal, como uno de ellos. Lo van a aceptar, lo van a defender, lo van a aplaudir. Pero en el momento que usted intente buscar de Dios, enseguida lo van a señalar, lo van a criticar, se van a burlar de usted y van a buscar la manera de deshacerse de usted y de sus ideales, de sus pensamientos. Porque este mundo, hermano, está hecho para pecar. Decía alguien por ahí: la concupiscencia y el pecado, el mundo y el diablo se conjugan. La concupiscencia es la naturaleza que está dentro de un ser humano, que siempre va a tener la tendencia a irse hacia el mal. Esa es la concupiscencia. Ahora, el mundo es el medio que nos rodea, en donde todo nos invita a irnos al mal. Y el diablo es el principal promotor de todo. El diablo y los demonios son los principales promotores. Es como, mire, le voy a explicar. La concupiscencia es como si usted intenta caminar en un piso que está, haga de cuenta que hay un piso que está muy pulido y alguien le echa una cubetada de agua con jabón y el piso queda resbaloso. Ese es el mundo. Ahora, la concupiscencia es cuando usted intenta caminar sobre ese piso jabonoso descalzo. Y por más que usted intente caminar con cuidado, el diablo va a venir detrás de usted empujándole y metiéndole el pie. O sea, y en esa conjugación de esos tres factores es casi imposible pensar que alguien no se caiga, no se resbale y se caiga. O sea, en el mundo es casi imposible pensar que alguien no peque.
Eso es lo más normal. Pero cuando una persona se levanta y dice, ya no estoy dispuesto a seguir llevando este estilo de vida, la primer etiqueta que te van a poner es que van a decir que eres un fanático. ¿Sabes lo que es un fanático? De la palabra fanático viene la abreviatura de que es fan. Un fan es un seguidor. Un fanático es alguien que sigue a otra persona o a otro o a un ideal, a algún pensamiento, a algún partido político, a un equipo de fútbol, a un cantante, a un artista. Lo sigue, o sea, se deja influenciar por esa persona y es capaz de hacer cualquier cosa por estar más cerca o por parecerse más a esa persona o a ese pensamiento. Vea usted cuando viene un artista muy famoso, ¿verdad? Llámese como se llame, a algún lugar, y cómo se acaban los boletos y cómo la gente hace fila afuera y están 2, 3 noches durmiendo ahí en la intemperie y viendo la manera, y son capaces de pagar el doble o el triple en la reventa de boletos. Y lloran, ¿verdad? Y se azotan ahí en el piso y gritan y todo. Vea usted, ¿verdad? Los conciertos. Por ejemplo, cuando salía Michael Jackson a dar los conciertos y la gente caía desmayada. Cuando el Michael Jackson pasaba por el pasillo donde estaba la gente caía desmayada por la emoción que lo vieron de cerca. Eso es un fanático. Ahora, la gente dice que nosotros somos fanáticos. Le voy a decir por qué piensa la gente que somos fanáticos. Porque cuando una persona está acostumbrada a vivir toda su vida en rebeldía, un poco de obediencia le parece fanatismo. Un poco de obediencia a la palabra de Dios siempre lo van a señalar como fanatismo. Ahora, ¿debemos ser fanáticos de Jesús? Por supuesto que sí. Debemos estar dispuestos a lo que sea por acercarnos más a Él y por parecernos más a Él cada día. Ese es el fanatismo más sano que pueda haber en la vida. Querer parecerse más a Jesús, ser fan de Jesús. Pero todo en el mundo, hermano, va a estar en contra de que usted predique la palabra de Dios. El mundo va a estar en su contra. No le van a dejar. Yo he visto personas furiosas, pero realmente furiosas, cuando les dicen es que afuera de la escuela están regalando Biblias, están regalando Nuevos Testamentos. Yo lo he visto, yo he oído personas que dicen, ¿cómo no sale el director y los agarra ahí a palazos a todos ahí para que no estén haciendo esas cosas? ¿Cómo no le llaman a una patrulla para que se lleve a esa gente, ¿verdad?, revoltosa que nada más anda dando ahí? Ponte a repartir Biblias afuera de una escuela y te van a correr, te van a intentar linchar, te van a intentar golpear. Ponte a repartir preservativos en el carnaval y te van a ver como un héroe. Te van a aplaudir, te van a decir qué bueno que está haciendo algo, ¿verdad? Cuando tú promueves el pecado, el mundo te va a aplaudir. Cuando tú promueves el evangelio de Jesucristo, el mundo te va a rechazar. Y te voy a decir algo, eso es lo normal. Eso es lo normal. Preocúpate cuando el mundo te aplauda. Cuando tú prediques un evangelio y el mundo te aplauda, entonces sí, preocúpate. Porque el evangelio de Jesucristo debe hacer sentir incómoda a la gente del mundo. Porque el Señor Jesús, dale un aplauso al Señor. Porque el Señor Jesús fue directamente con esta persona. ¿Por qué no llegó al pueblo?
pensándolo de cierta manera, era más fácil que la gente del pueblo que estaba en su juicio cabal estuviera abierta a recibir el mensaje del evangelio que un loco endemoniado que vivía ahí en el monte y en el panteón, gritando y agrediendo y pegándole a medio mundo que pasaba por ahí. Pero hay una situación, hermano. El primer obstáculo es el mundo. El primer obstáculo es el mar. El primer obstáculo es el pensamiento de la gente que está en contra, que te dicen: ay, no, la religión es mala, ¿verdad? La religión, no, la religión es terrible, porque por la religión hay gente que dice: todas las guerras han sido por culpa de la religión. Todos los males del mundo han sido por culpa de la religión. Hay gente que piensa así. Hay gente que, si usted ha escuchado alguna vez una canción muy famosa que se llama Imagine, la canción de John Lennon, probablemente su canción más famosa. Esa canción habla de una utopía, de un mundo ideal. ¿Cómo sería un mundo ideal donde la gente sería feliz? Donde la gente podría vivir en paz, donde todos podríamos tratarnos como hermanos. Y una de las principales cosas que habla la canción dice: imagínate un mundo sin religión. Imagínate un mundo donde no existen los conceptos del cielo y del infierno. Todos serían felices, todos vivirían en paz. Esa es una de las partes del ateísmo, el comunismo, ¿verdad?, que se manifestaba en ese tiempo de esa manera. Y el pensamiento: no, imagínate que no hubiera Dios, ¿verdad? Todos seríamos felices. Una vez una persona me preguntó en forma de sarcasmo, en una ironía, me dice: hay miles de dioses en todo el mundo. Me dice: ¿tú me puedes decir cuál es el real, cuál es el verdadero? Le digo: el que te preocupa, ese, el que te preocupa que sea cierto, ese es el verdadero. ¿Cuál es el Dios de verdad? Si hay muchos. Bueno, el que te estorba a ti, el que no te gustaría que fuera real, ese es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que quisieran que Dios no existiera, o que dicen no creer en Dios, o que dicen que Dios no existe, ellos no tienen un problema de razonamiento. Podrían razonar. Su problema, en el 99.9 de los casos, su problema es de carácter moral. No me conviene que haya un Dios, porque si hay un Dios tiene reglas y no estoy dispuesto a seguir esas reglas, ¿verdad? No me conviene que haya un Dios, porque entonces si hay un Dios significa que un día le voy a dar cuentas, le voy a entregar cuentas de mi vida. Y entonces me conviene más creer que no hay tal cosa, que no hay Dios, que no existe. Y ese es el principal problema, el principal planteamiento del ateísmo. Ahora, cuando Jesús llegó, ¿por qué llegó con esta persona? ¿Por qué Jesús provocó un encuentro con esta persona? Porque esta persona, hermano, a este que era un marginado de la sociedad, que nadie lo quería, que nadie daba nada por él, aparentemente este era un caso perdido, ¿verdad? Estaba loco ahí en el monte, en los sepulcros, en el desierto. Pero la realidad es que a este hombre, hermano, no le quedaba la menor duda que el mundo espiritual era real. A este hombre no le quedaba la menor duda que este mundo era más que simplemente algo material. Las personas que dicen: no, es que mira, el infierno no existe, el cielo y el infierno están aquí en la tierra. Pero cuando se les aparece la llorona en la noche, ¿verdad?, corren ahí a buscar quien les rece un salmo, quien les rece ahí que les haga ahí una limpia, un amuleto, algo así. ¿Por qué? Porque entonces sí creen en lo espiritual.
Entonces cuando les pasan cosas, ¿verdad? Entonces sí creen y dicen, ay, dame ahí, ¿verdad? Un poco de agua bendita o algo para espantar ahí a los chaneques o a cualquier cosa que les esté pasando. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una experiencia de esa magnitud dice, no, a mí no me cabe duda, el mal y el bien existen. Eso no me cabe ninguna duda. Y este hombre, hermano, a este hombre, a lo mejor los demás en el pueblo eran ateos. A lo mejor los demás en el pueblo decían, no, eso de los fantasmas y eso de los demonios y eso de no existe, es puro cuento que usan para asustar a la gente. Y cuando cuando Jesús llegó a donde él estaba, los demonios, hermano, dice que este hombre corrió a donde Jesús estaba y Jesús no se presentó. Los demonios sabían quién era Jesús. Le dijeron, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿a qué has venido a este lugar? ¿Por qué vienes a atormentarme? ¿Por qué vienes a buscarme? O sea, el demonio no creía que Jesús estaba ahí por casualidad. La gente a lo mejor creía que Jesús estaba por casualidad en ese lugar, pero el demonio sabía que sus minutos estaban contados. El demonio sabía y dijo, hasta aquí llegó mi relajo, ¿verdad? Porque ya Jesús vino, ya no puedo hacer nada. Entonces cuando Jesús lo confronta y le dice, ¿cómo te llamas? Y hay un demonio que dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión romana estaba compuesta por 6,000 soldados. Y este demonio le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. No sabemos si eran literalmente 6,000 demonios, ¿verdad? Pero eran muchos. Y entonces Jesús le dice, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y los espíritus le dicen, bueno, al menos déjanos ir ahí a donde están los cerdos. Y Jesús dice, órale, vayan donde están los cerdos. Entran en los cerdos y los cerdos, dice, se despeñan al mar. Ahora, la pregunta aquí es, bueno, alguien en una ocasión me hizo un comentario y me dijo, oye, ¿y qué culpa tenían el dueño de los cerdos? Que tenía probablemente tenía todo su capital invertido ahí, eran 2,000 cerdos que se fueron al mar. Sí, pero la ley de Moisés dice que ellos no tenían nada que estar haciendo criando cerdos, porque el cerdo era un animal inmundo. No tenían por qué tener cerdos en ese lugar. Y los demonios se fueron a los cerdos. Y aquí la Biblia nos enseña algo muy importante, que el mal es autodestructivo. Cuando los demonios estaban en el hombre, dice que se dañaba con piedras, se hacía daño, se hería con piedras. Cuando el evangelio llega a la vida de una persona, hermano, el evangelio llega y el Espíritu Santo se revela a la persona para que esa persona deje de recibir daño. Pero el daño más grande que la persona está recibiendo se lo está haciendo a sí mismo. El daño más grande que una persona se hace, se lo está haciendo ella misma, se lo está haciendo él mismo. Otros trataban de dominarlo, trataban de agarrarlo, trataban de someterlo, pero no podían. Una persona cuando está endemoniada, hermano, tiene una fuerza sobrenatural. Eso es verdad, ¿verdad? Eso es algo innegable. Pero esta persona, aquí lo que nos está diciendo es que muchos trataron de hacerlo, dice, trataban de dominarlo. La palabra dominar quiere decir, trataban de tener o de imponer su autoridad sobre él. Y este hombre no respetaba ninguna autoridad. Este hombre no le importaba quiénes eran las personas que querían detenerlo. No se detenía con nada. Hay personas que no se detienen con nada, hermano. Hay personas que se hacen daño. Muchos de nosotros antes de llegar a Cristo, y muchas veces aún después de llegar a Cristo, nos hacemos mucho daño a nosotros mismos. Nos hacemos daño de muchas maneras. Nos hacemos daño con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de pensar.
El Señor quiere restaurar nuestra mente. El Señor quiere llevarnos por un camino de santidad. Y muchas veces nosotros nos empeñamos en seguir trayendo, ¿verdad?, al presente cosas del pasado, cosas que nos hacen daño. Seguimos trayendo a nuestra memoria cosas que sucedieron hace tiempo, ¿verdad?, que ya Dios nos liberó, que ya Dios nos perdonó, que ya Dios comenzó a restaurarnos. Y a veces nosotros seguimos aferrados, recordando. ¿Y qué dice el dicho, verdad? Recordar es volver a vivir. Y volver a vivir es volver a enojarse, es volver a odiar, es volver a sentir dolor, es volver a sentir depresión, tristeza. A veces Dios quiere, por eso el Señor dice en el libro de Isaías: ya no se acuerden de las cosas pasadas ni las traigan a memoria. Yo quiero hacer cosas nuevas en ustedes. El Señor dice en el libro del profeta Jeremías: así como el oriente está lejos del occidente, así hice alejar de ustedes sus iniquidades, sus pecados. ¿Sabes que el Señor alejó de nosotros el pecado, nuestros pecados, las consecuencias de nuestros pecados? Dice Jeremías: así como el oriente está lejos del occidente. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? ¿Lo sabe usted? ¿Lo ha intentado googlear alguna vez? Le voy a decir algo: se puede medir la distancia entre el polo norte y el polo sur, pero no se puede medir la distancia entre el este y el oeste, porque la tierra está girando constantemente. No hay una referencia exacta, no hay un punto de referencia donde se pueda tomar y se pueda medir qué distancia hay del oriente al occidente. Y en ese tiempo, cuando Jeremías escribió, no había satélites ni había cohetes espaciales. La gente no sabía que la tierra giraba. Y Dios dice a través del profeta Jeremías: así como está lejos el oriente del occidente, así hice alejar de ustedes sus iniquidades. El profeta Isaías dice: yo tomé todos sus pecados y los he echado en lo más profundo del mar, y nunca más me vuelvo a acordar de ellos. Pero muchos de nosotros nos levantamos en la mañana, nos ponemos el traje de buzo, las aletas y el tanque de oxígeno, y nos echamos el clavado a lo más profundo del mar para sacar lo que Dios puso ahí. Y nos volvemos a lastimar, nos volvemos a hacer daño, nos volvemos otra vez, derribamos todo lo que Dios ha construido en nuestra vida. Volvemos a escuchar, ¿verdad?, las mismas canciones que nos atormentaban antes y nos vuelven a atormentar ahora. Ya no escuches Los Temerarios, hermano. Ya no escuches a Vicente Fernández. Ya no escuches, ¿verdad?, esa música que por eso dice la Biblia: pon alabanzas, canta alabanzas, canta un salmo, canta la palabra de Dios. ¿De qué otras maneras nos hacemos daño? Bueno, alguien dice: ay, es que este hombre estaba bien endemoniado, ¿verdad?, porque se necesita estar muy endemoniado para hacerse daño. No, no se necesita, fíjese, estar muy endemoniado para hacerse daño. Muchas veces nuestra manera desordenada de comer nos hace daño, y no se necesita estar muy endemoniado, hermano. Muchas veces el doctor ya nos ha dicho: modera tu forma de comer, ya no tomes tanto refresco, ¿verdad?, ya no comas tantas grasas, ya no comas tantas cosas. ¿Y qué decimos? Al momento dice uno: no, sí, ya voy a comer mejor, ya me voy a poner. Pero ya cuando llega la hora de la comida dice: pues solo se vive una vez. Y ahí va otra vez. Y nos hacemos daño. Eso es hacerse daño, hermano. Eso es hacerse daño. El pecado nos hace daño. Cuando persistimos en el pecado nos hace, el pecado destruye nuestro cuerpo. Hay enfermedades que vienen a nuestro cuerpo a través del pecado. Ya no digamos las enfermedades de transmisión sexual, pero hay enfermedades que vienen a la gente a través del pecado.
Y el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero también dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y no cuidamos nuestro cuerpo, hermano. Tenemos que cuidarnos, tenemos que dejar de hacernos daño. Este hombre se hacía daño. Y dice la Biblia que después que los demonios se fueron a los cerdos, ¿por qué Jesús permitió? ¿Por qué Jesús negoció con los demonios que se fueran a los cerdos? Porque Jesús sabía que la gente estaba viendo. Y cuando los demonios entraron en los cerdos, lo primero que hicieron los demonios con los cerdos fue echarlos al mar y ahogarlos. Ahora, le quiero decir algo. Hay animales que, aunque no son animales acuáticos, saben nadar muy bien. Como los perros, ¿verdad? Usted echa un perro al agua y el perro nada. Es más fácil que un humano nade de perrito a que un perro nade como humano. ¿Por qué? Porque nadan muy bien, ¿verdad? Otro animal que nada perfectamente bien sin ser un animal acuático son los cerdos. Los cerdos. En Haití, en el país de Haití, los cerdos son venerados, porque en el país de Haití la religión que predomina es el vudú, que es una religión satánica, y ellos adoran los cerdos. Una vez estaba platicando con un misionero haitiano y dice: allá los cerdos no se comen, no se matan, se veneran. Y allá los cerdos, dice, hay playas en donde usted va y las playas están llenas de cerdos. Y los cerdos se meten a la playa a nadar, nadan, ahí están los cerdos, nadan un rato, y salen a la arena, se echan, ya cuando sienten que otra vez está dando el sol, se vuelven a meter al agua y los cerdos nadan perfectamente bien. Dice, y cuando nosotros venimos aquí, dice, nos espantamos que ustedes comen los cerdos. ¿Cómo? Si el cerdo es un animal malísimo. Y allá en Haití se comen los gatos. Sí, así como aquí los gatos andan en la calle y nadie les hace nada, pero los cerdos no los comemos. Allá es al revés. Allá los cerdos andan en la calle como si nada y nadie les hace nada, pero que no se les atraviese un gato porque va por la cazuela. Sí, de verdad. Y entonces, pero bueno, ese fue un dato gratis, ¿verdad? Pero los cerdos no se ahogan por sí solos. A los cerdos los ahogaron los demonios. Y eso Jesús lo permitió para que la gente que estaba ahí pudiera ver que los demonios lo único que iban a hacer al final era destruir la vida de ese hombre, matarlo. Porque ese es el fin de los demonios, matar a esas personas. Y entonces esta persona, una vez que fue libre, una vez que los demonios se fueron, esta persona pudo escuchar la palabra de Dios, se convirtió en un seguidor de Jesús. En esas pocas horas que este hombre estuvo con Jesús, Jesús le dio un discipulado intensivo. Y cuando la gente llegó y le dijeron: Jesús, no te queremos, queremos que te vayas lo más lejos posible. Y Jesús dijo: sí, está bien, me voy. ¿Por qué Jesús negoció con la gente y aceptó irse? Porque si él se hubiera quedado, la gente no hubiera confiado en él, no lo hubieran escuchado. Pero cuando él se iba y este hombre le dijo: Señor, deja que yo vaya contigo, Jesús le dice: no, tú te tienes que quedar, porque tienes una misión. Y tu misión es platicarle a todas esas personas. Ellos no me conocen a mí, no me van a recibir a mí. Si yo voy a predicar, no me tienen la suficiente confianza. Pero tú, le dice Jesús a este hombre, tú eres uno de ellos. A ti te conocen. Ellos saben en qué condición estabas.
Y ahora que te ven cambiado y transformado, a ti te van a escuchar. Tú ve, dice Jesús, y platícales. En el versículo 19: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Quiero que te pongas de pie conmigo en esta tarde. Y quiero, vamos a hacer un ejercicio. Voltea con la persona que está junto a ti, a un lado, y le vas a decir estas palabras. Le vas a decir: vete a tu casa. Díselo en voz fuerte, dile: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta es una tarea, esta es una misión. Este es un mandato que Jesús nos está dando a cada uno de nosotros. Hermano, si Jesús viniera, literalmente se apareciera, ¿qué sucedería? Sucedería probablemente lo mismo que sucedió hace 2000 años. Lo crucificarían, porque la gente de este mundo no está lista para recibir a Jesús en persona, pero está listo para recibirte a ti en el nombre de Jesús. Está listo para recibir el mensaje que tú les vas a dar. Están listos para recibir, hermano, cuando tú les digas: el Señor ha tenido misericordia de mí. Jesús ya calmó el mar, hermano. Jesús nos dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús ya calmó el mar. Jesús ya echó fuera el demonio. Ahora nos corresponde a ti y a mí ir y contarle a la gente cuán grandes cosas ha hecho el Señor y cuánta misericordia ha tenido de nosotros. Pero es necesario, como dice Lucas en su evangelio, que usted y yo estemos como este hombre, podamos estar a los pies del Señor, escuchando su palabra. Cuando usted escucha la palabra del Señor, usted va a tener un mensaje para ir y hablarle a la gente. Amén.